Capítulo 12, aquí de nuevo. Melissa, no puedes restregármelo en la nariz. Klein murmuró para sus adentros. ¿Sintió un dolor punzante en la cabeza? La cantidad de contenido que Klein había olvidado se consideró mucho, pero tampoco despreciable. La entrevista era en 2 días, entonces, ¿cómo podría encontrar el tiempo para compensarla? Además, estaba involucrado en una actividad paranormal tan extraña, entonces, ¿cómo sería posible que estuviera de humor para revisar? Klein le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a fingir que estaba estudiando. Melissa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz brillando de la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. El ambiente era sereno. Cuando eran casi las 11, los hermanos se dieron las buenas noches y se acostaron. Knack. 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 Golpes en la puerta despertaron a Klein de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer destello del amanecer. Aturdido, se dio la vuelta y se sentó. ¿Quién es? Mira la hora ahora. ¿Por qué Melissa no me despertó? Soy yo. Dune Smith, respondió un hombre con una voz profunda fuera de la puerta. ¿Dune Smith? No lo conozco. Klein se levantó de la cama y sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta para ver al inspector de policía de ojos grises a quien había conocido el día anterior parado, frente a él. Alarmado, Klein preguntó, ¿pasa algo? El policía respondió con una mirada severa, encontramos un conductor de carruaje. Testificó que usted había ido a la casa del señor Belch el día 27, el día en que murieron el señor Belch y la señora Naya. Además, el señor Belch fue quien pagó sus tarifas de transporte. Klein se sobresaltó. No sintió un tinte de miedo o culpa que uno esperaría de tener sus mentiras expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, se sorprendió por la evidencia proporcionada por Dune Smith. El 27 de junio, el ex Klein efectivamente había ido a la casa del señor Belch. En la noche que regresó, se suicidó, exactamente de la misma manera que lo hicieron Belch y Naya. Klein esbozó una sonrisa forzada y dijo, esta es evidencia insuficiente. No prueba directamente que estoy asociado con la muerte de Belch y Naya. Hablando honestamente, también tengo mucha curiosidad sobre todo el incidente. Quiero saber qué pasó exactamente con mis 2 pobres amigos. Pero, realmente no puedo recordar. De hecho, he olvidado casi por completo lo que había hecho el día 27. Puede que le resulte difícil de creer, pero me basé plenamente en los diarios que había escrito para hacer una conjetura aproximada de que había ido a la casa de Belch el día 27. Seguro que tienes una gran fortaleza mental, dijo Dune Smith mientras asentía. No mostró ni rastro de ira, ni estaba sonriendo. Deberías poder escuchar mi sinceridad, Klein lo miró directamente a los ojos y dijo. Yo estoy diciendo la verdad. Por supuesto, solo una parte de ella. Dune Smith no dio una respuesta inmediata. Pasó la mirada por la habitación antes de decir lentamente, señor Belch perdió un revólver. Supongo. Debería ser capaz de encontrarlo aquí. ¿Bien? Señor Klein. De hecho, Klein finalmente entendió de dónde había salido el revólver. Un pensamiento brilló en su mente y llegó al veredicto final en un instante. Levantó las manos a medias y retrocedió, dejando un camino abierto. Luego, señaló la litera con la barbilla. Detrás del tablero de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie escondería cosas en la parte posterior de la tabla de la cama en una cubierta superior. Eso sería demasiado obvio para que los invitados lo noten de un vistazo. Dune Smith no avanzó. Las comisuras de su boca se torcieron cuando preguntó, nada que agregar. Sin dudarlo, Klein respondió, la hay. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba acostado en mi escritorio con un revólver a mi lado. Había una bala en la esquina de la habitación. Era como si me hubiera suicidado. Pero debido a la falta de experiencia de nunca haber usado un arma, o tal vez estaba demasiado asustado en el momento final. De todos modos, la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza sigue en su lugar. Todavía estoy vivo ahora.
Y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluido lo que vi e hice en casa de Belch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. En aras de ser eliminado como sospechoso. En aras de deshacerse de todos estos extraños eventos que lo rodeaban, Klein explicó casi todo lo que había sucedido. Excepto, la transmigración y la reunión. Además, Klein fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que cada oración fuera amena. Por ejemplo, no revelar el hecho de que la bala le había dado en el cerebro, sino solo mencionar que no logró el resultado deseado y que su cabeza aún estaba en su lugar. Para otros, estas dos declaraciones pueden parecer transmitir exactamente las mismas ideas, pero en realidad eran como tiza y queso. Dunn Smith escuchó en silencio y luego dijo, esto se corresponde con lo que había supuesto. También se corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Por supuesto, no tengo idea de cómo te las arreglaste para sobrevivir. Me alegro de que creas en mí. Yo tampoco sé cómo sobreviví. Klein dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pero, Dunn soltó una conjunción. No sirve de nada que te crea. Actualmente eres el principal sospechoso. Tiene que ser confirmado por un experto, que de hecho ha olvidado por lo que pasó, o que de hecho no tiene nada que ver con las muertes del señor Belch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, busco su cooperación para venir conmigo a la estación de policía para la investigación. Esto debería tomar aproximadamente 2 o 3 días si se confirma que no hay problemas contigo. El experto está aquí. Klein preguntó en blanco a cambio. ¿No dijeron que tomaría otros 2 días? Llegó antes de lo esperado. Dunn se volvió hacia un lado, indicándole a Klein que se fuera. Permítame dejar una nota, solicitó Klein. Benson aún no estaba y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estaba involucrado en un incidente asociado con Belch para que no se preocuparan por él. Dunn asintió, sin apenas importarle. Está bien. Klein volvió al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que estaba a punto de ocurrir. Hablando honestamente, no deseaba conocer al experto. Después de todo, él tenía un secreto más grande. En un lugar donde había 7 iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Roussel, de quien se sospechaba que era un predecesor de los transmigradores, fue asesinado, una cosa como transmigración generalmente significaba tener que ir a los tribunales y entrar en arbitraje. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Es más, algunos de los subordinados de Dunn estaban parados afuera en la oscuridad. Una vez que saquen sus armas y me disparen, estaría acabado. Daré un paso a la vez. Klein dejó la nota, tomó sus llaves y siguió a Dunn fuera de la habitación. A lo largo del pasillo oscuro, 4 policías con uniformes a cuadros blancos y negros se dividieron en parejas y los vigilaron por ambos lados. Estaban muy alerta. Tab. 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 Klein siguió a Dunn mientras bajaban las escaleras de madera que ocasionalmente crujían en señal de protesta. Fuera del apartamento, había un carruaje de 4 ruedas. En el costado del carruaje, estaba el emblema policial, 2 espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban llenos de gente y llenos de ruido como de costumbre. Adelante, arriba. Dunn le indicó a Klein que fuera primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, causando un gran caos. Una oportunidad. Klein no tuvo mucho tiempo para pensar más, se inclinó hacia adelante y corrió hacia la multitud. Empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. En este momento, para no encontrarse con el experto, solo podía proceder yendo al muelle fuera de la ciudad, tomando un bote por el río Tasek y escapando a la capital, Baklen. La población era más alta allí, por lo que era más fácil esconderse. Por supuesto, también podría subirse a un tren de vapor, ir hacia el este hasta el puerto de Enmat más cercano y tomar la ruta marítima hasta Pritz, y luego hacia Baklen. No mucho después, Klein llegó a una calle y giró hacia la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que se podían alquilar.
Al muelle fuera de la ciudad. Klein extendió la mano y saltó a uno de los vagones. Había pensado en las cosas con claridad. En primer lugar, tuvo que engañar a la policía que venía por él. Una vez que el carruaje estuviera a una distancia adecuada de ellos, saltaría de inmediato. Está bien. El conductor del carruaje tiró de las riendas. Clap. 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 El carruaje salió de Iron Cross Street. Cuando Klein estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había convertido en otro camino. No salía de la ciudad. ¿A dónde vas? Klein espetó en su aturdimiento momentáneo. Al lugar de Belch. Contestó monótonamente el conductor del carruaje. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras. El conductor del carruaje se dio la vuelta, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Dunn Smith, el policía de ojos grises. Tú. Klein estaba nervioso. De repente, todo se volvió borroso como si el mundo girara a su alrededor cuando se sentó al instante. ¿Sentó? Klein miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación cubierta por un velo carmesí. Extendió la mano para palparse la frente. Todo estaba húmedo y frío. Sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla. Klein suspiró. Todo está bien. Todo está bien. Lo encontró raro. Tenía la mente bastante clara en su sueño, incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, Klein miró su reloj de bolsillo. Eran solo las 2 de la mañana. Se levantó de la cama en silencio y planeó dirigirse al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su creciente vejiga. Abrió la puerta y caminó por el pasillo oscuro. Bajo la tenue luz de la luna, caminó ligero hacia el baño. De repente, notó una silueta fuera de la ventana al final del pasillo. Esa silueta vestía un cortavientos negro que era más corto que un abrigo, pero más largo que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañándose en la luz de la luna carmesí. Esa silueta se dio la vuelta lentamente. Sus ojos profundos, grises y fríos. Dunn Smith.